Bueno, pues hoy vamos a terminar de estudiar la primera carta de Pedro, que no sé cuántos meses nos ha llevado, por lo menos aquí veo que han sido 218 páginas. Pero ya, gracias a Dios, hemos llegado a estos últimos 4 versículos que vamos a estudiar el día de hoy y que voy a leer. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, aquí Pedro nos habla de Dios de toda gracia, ¿no? Y esta es la conclusión de Pedro, en la que destaca en primera instancia lo que es la gracia de Dios, porque Él es el Dios de toda gracia. ¿Y qué significa esto? Bueno, la gracia es ausencia de todo mérito, de todo esfuerzo, de toda obra. La gracia es un regalo. Y la forma como Dios la da, pues es primeramente extendiendo una gracia común a toda la humanidad. Después, dándole al hombre la gracia de conocerlo personalmente. Y luego, por esta bondad, decidir sostener y cuidar al creyente durante todo su peregrinaje en la tierra, para finalmente extenderle el favor de llevarlo con él. Y en todo esto, el hilo conductor es la gracia. En contraste, ¿verdad? Nosotros, a través de esta carta, hemos resaltado la condición humana y hemos hablado muchas veces acerca de que el hombre, pues, es vanidoso, orgulloso y soberbio. Y estas características, pues, lo han llevado al lugar donde está. Por ejemplo, podemos ver que en el campo de la medicina, sí, pues ha conseguido muchos avances. Hoy podemos ser intervenidos quirúrgicamente por un robot que puede ser operado por un médico desde el otro lado del mundo. Desde el punto de vista tecnológico, pues nunca ha habido tanto avance, ni en forma tan acelerada como lo es hoy en día. Se dice que cuando alguna novedad sale al mercado tecnológica, es porque se descubrió 30 años antes. Como el Internet, que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1960 y su uso comercial empezó en 1990. Podríamos decir que en el ámbito de la ciencia, pues es muy palpable y evidente su avance. Pero cuando nos vamos al campo de las humanidades, de lo moral y de lo espiritual, el avance
parece ser bastante cuestionable, porque en esta área no está muy claro si estamos progresando, si estamos estancados o si de plano vamos para atrás. Ideologías muy locas, implantación de nuevos valores, redefinición de conceptos clásicos como la familia, la sexualidad, etc., se están infiltrando poco a poco en la sociedad. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo en donde será muy difícil pronosticar hacia dónde va en todas estas áreas. Sin embargo, si pensamos en el campo religioso, vamos a ver una constante que en esencia ha cambiado muy poco a través del tiempo. Y me refiero a la forma como el hombre ha querido relacionarse con Dios. Desde tiempos inmemoriales, vimos al hombre buscando siempre hacer algo para agradar a Dios, para verse presentable ante Él, para sentirse merecedor de su sol, de su luna, de su agua, de su tierra, de su gracia. La idea de acercarse a Dios y de conseguir su favor surge de una conciencia que le dice que existe un ser superior, pero también le dice que de alguna forma tiene que agradarlo. Y esta inquietud pues no es algo adquirido, sino que es una información que Dios ha puesto en el corazón del hombre para que, como dice Pablo en la Escritura, busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para esto, Dios ha diseñado una forma muy concreta para que el hombre pueda hallar a Dios. Y contrario a lo que el hombre piensa, no es a través de su esfuerzo, no es por sus méritos, ya sean físicos, morales o de cualquier índole, no es por obras, no es a través de sus pensamientos o de sus conjeturas. En pocas palabras, no es por medio de lo que el hombre haga o deje de hacer que pueda alcanzar a Dios. Es por gracia. Así lo dice claramente Pablo en Efesios 2, 8 y 9, donde dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, es decir, por gracia el hombre será salvado, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, las personas que alcancen a llegar al cielo no se van a poder gloriar estando allá, presumiendo que hicieron o dejaron de hacer, que lograron, que se esforzaron, ¿no? Todos los que lleguemos al cielo solamente podemos reconocer que no fue por nosotros, sino que si estamos ahí, fue por la gracia de Dios. Y mira, es loable, por ejemplo, que desde la música, las ofrendas, las peregrinaciones, las flagelaciones, las esculturas, o a través de esas magníficas catedrales europeas hechas para la divinidad,
te puedes dar cuenta a qué grado ha llegado el esfuerzo humano para querer agradar a Dios. Y todas estas cosas son parte de lo que podríamos encerrar en la sabiduría humana. Esta sabiduría que es la que le dice al hombre qué tiene que hacer para agradar a Dios o para hacerse merecedor de su favor. Pero la Biblia nos explica que esta sabiduría humana no alcanza, no es suficiente y además está equivocada. Y tú me podrías decir, o alguna persona me podría cuestionar, ¿me quieres decir que mi mejor esfuerzo, mi mayor moralidad, mi dinero, mi mejor trabajo, no alcanza para agradar a Dios? ¿No es correcta? Y yo contestaría, no como yo lo diría, sino como lo contesta Pablo en 1 de Corintios 1, 18, 21, donde precisamente él descarta la sabiduría humana. Dice así en 1 de Corintios 1, del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí Dios, a través de Pablo, nos está diciendo que el hombre ha desechado la sabiduría de Dios y que ha pensado que incluso la cruz es una locura. Sin embargo, dice Pablo que a pesar de todos estos argumentos o de estos pensamientos, a Dios le ha agradado salvar a los creyentes a través de lo que Dios le dice a los hombres de cómo salvarse. Así que no es por una conjetura humana, ni por su lógica, ni por lo que más le convenga, que él va a saber o a deducir cómo va a conocer a Dios, ¿no? Sino que es por la anunciación, por la proclamación, por lo que Dios ha dado a conocer específicamente en la Biblia, como el hombre va a poder conocer a Dios. Es por seguir la luz de Dios que ha sido revelada. No es por su sabiduría, es por la luz que Dios alumbra a los hombres, ese conocimiento a través del cual Dios le da a los hombres, que está plasmado y ha sido revelada en la palabra de Dios. Una luz que no se ha escondido, que se ha proclamado, que se ha exhibido y que se ha compartido en toda época, precisamente para alumbrar los pasos y el entendimiento del hombre. Así lo dijo Jesús en Mateo 5, 14 y 16, cuando dijo a los creyentes, dirigiéndose a ellos, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
O sea, todos la van a ver. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es decir, tú no enciendes un foco y luego lo tapas con una canasta. Esto es lo que es un almud, ¿verdad? O sea, no haces eso, sino la pones sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la luz de la palabra, ¿verdad?, se ha exhibido a través de todo el tiempo para alumbrar el camino y el entendimiento del hombre. Entonces nosotros debemos de buscar esa luz, ¿verdad? Debemos de buscar eso que Dios nos ha dado a través de su palabra para que podamos entender qué es lo que Dios quiere y la forma como Dios quiere que nosotros nos salvemos. Te voy a dar un ejemplo. No sé si a ti te ha pasado, a mí nunca. Vas en tu coche, ¿verdad? Vas por un lugar medio desconocido y pues quieres llegar a cierta parte y por tu intuición sigues un camino y de pronto te das cuenta que no es por ahí. Te regresas, tomas otro y no, tampoco es por ahí. Quieres hacer memoria de cómo llegar y tampoco resulta. Y al poco rato te das cuenta que estás perdido. Y entonces oyes la dulce voz de tu esposa diciéndote, ¿no hubiera sido mejor preguntar? A mí nunca me ha pasado. Yo creo que me ha pasado varias veces. Y entonces te das cuenta que no es como uno quiere, ¿no? No es como uno lo pueda deducir, no es como te hubiera parecido mejor llegar, es como está establecido que se tiene que llegar. Claro, hoy en día la tecnología nos ayuda mucho y solamente tenemos que apretar 2 o 3 teclas para recibir la información adecuada que te indica dónde y cómo llegar exactamente al lugar a donde quieres llegar. Así que en el punto de la salvación es precisamente como Dios ha dicho que debe de ser y como Dios nos lo ha dejado por escrito para que nosotros podamos encontrar la salvación. Y lo que Pedro nos está recordando aquí es que la forma como Dios nos dice que podemos llegar a Él es por gracia. Como les mencioné, la gracia es ausencia de todo mérito, de todo esfuerzo, de toda obra. La gracia es un regalo. Esto quiere decir que Dios decidió que el hombre recibiera la salvación, no que se la ganara. La salvación es un regalo que Dios hizo posible en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarla para hacerla nuestra. Y yo creo que muchas personas que han estudiado la Biblia, que se han dado cuenta de esto, el conocer esta verdad ha sido una forma de descanso, ¿verdad? De dejar de luchar para alcanzar la salvación, porque la Biblia expone claramente que la salvación está a la disposición de todo aquel que la quiera tomar. Y mientras el hombre llega a Dios, éste opera con su gracia a favor de él
a través de muchas formas. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que al hombre se le dan muchas cosas por igual. Dios opera en todo momento por gracia. Y todos deberían saber que todo hombre es beneficiario de la gracia de Dios, aun aquellos que se consideran ateos o incluso enemigos de Dios, son beneficiados por su gracia. Fíjate cómo dice en Mateo 5:45, cómo lo explicó Jesús, diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí, al mencionar agua, lluvia y sol, ¿verdad? Es una forma de decir que todo hombre recibe muchas bendiciones, porque la vida misma es un regalo. En ella puedes amar, gozar, ¿verdad? Puedes crear, pensar, reír, puedes contemplar su naturaleza, etc. Y no sé cuántas cosas más que el hombre recibe de a gratis, de cosas por las cuales no tiene que pagar por ellas, porque son parte de la gracia de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios sostiene las columnas de la tierra, que el poder de su fuerza opera en todo y en todos, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y todo esto beneficia al hombre, aunque éste no sea consciente de ello. Otra de las cosas que pertenecen a la gracia común que Dios le da al hombre es, por ejemplo, la restricción del mal. Muchas veces la gente critica a Dios porque Él permite que pasen cosas que no entiende, ¿verdad? Lo que comentábamos al principio. Pero en realidad no tiene ni idea de las cosas que evita que sucedan. Esta es otra forma de contemplar la vida. La Biblia nos explica que si el Espíritu Santo no usara su poder restrictivo, la maldad, el odio y toda la podredumbre humana se desataría con todo su poder y el mundo sería inhabitable y todo sería un caos en minutos si Dios, por su gracia, no restringiera la maldad humana. Otra cosa que podemos ver es la tolerancia. Esta es otra forma en la que Dios muestra su gracia para con el hombre. Que viva en esta tierra mostrando su tolerancia para el hombre. ¿Cuántas veces he oído, algunas veces de broma y otras muy en serio, a personas que dicen, mira, si Dios existe, que me parte un rayo en este momento? Dios podría decir, mira, lo que el cliente pida, y él podría hacerlo sin chistar, pero Dios tolera la insolencia del hombre, porque sabe que es pequeño, ignorante, orgulloso y hasta tonto. ¿Te imaginas si Dios se pusiera al tú por tú con alguien tan insignificante como nosotros? Pero no lo hace. Y qué bueno, porque si no fuera tolerante, muchos ya habrían muerto. La paciencia. Junto con la tolerancia, obra también la paciencia de Dios, que es muy, muy grande. Dios puede pasar muchas cosas por alto, puede esperar años de incredulidad, de pecado y de insulto por parte del hombre hacia Él. De hecho, pues hay personas que toda su vida la han vivido así. Y Dios espera pacientemente
hasta el último suspiro de sus vidas para darle a todo hombre la posibilidad de arrepentirse y de que crea en Él. Dios es muy paciente. Así lo dice Pedro en su segunda carta, donde dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del hombre, la paciencia de Dios hacia el hombre tiene este objetivo, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca. La bondad, esta es otra cosa que podemos ver. Muchas veces Dios muestra su bondad para aquellos que ni siquiera le conocen y menos le honran. De pronto podemos ver actos de bondad de parte de Dios sobre las personas que ni el mismo beneficiado esperaba. Y nosotros podemos preguntarnos por qué Dios regala actos de bondad contra aquellos que incluso lo ovejan, lo insultan, lo desprecian, lo atacan. ¿Por qué Dios incluso ofrece actos de bondad a estas personas? Pues porque Él es bueno, porque esa es su naturaleza. Así como la naturaleza de Satanás es la maldad y la mentira, la de Dios es el amor y la bondad. Y por esta razón, Él ofrece actos de bondad a todo el mundo. Dice así en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Tremendo, ¿verdad? Aquí Dios está diciendo que estas personas que son beneficiadas por actos de bondad de Dios deberían, en un acto de sensatez, darse cuenta que la paciencia, la tolerancia y la bondad vienen de un ser supremo. Y entonces se esperaría que por lo menos surgiera en ellos la inquietud de conocer a ese Dios de toda gracia. Oportunidad. Así llegamos a la mayor gracia, a la manifestación de la mayor gracia que Dios le da a todo hombre y que es la oportunidad de poderlo conocer. Aquí hay una oportunidad, hay una manifestación de la mayor gracia de Dios, que es darle al hombre la oportunidad de poderlo conocer. Antes de esto, pues Dios ya se pudo haber manifestado en tu vida por medio de actos de gracia, por medio de estos actos de gracia que acabo de mencionar, o por medio de llamar tu atención a su creación, o de diferentes formas. La idea es que a través de ambas cosas, su favor, su gracia y su creación, te lleven a deducir la existencia de un creador. Y ya captada tu atención, entonces viene el trabajo del Espíritu Santo, que se encargará de hablarte ya concretamente por medio de un vocero de Dios, para mostrarte
ya concreta y específicamente por medio de su palabra cómo puedes conocer a Dios. Así entendemos que este Dios de toda gracia manifiesta su expresión más alta de su gracia, poniendo a disposición del hombre la salvación. Y repito, no como un pago por algo que el hombre haga, porque entonces la salvación sería un pago. La salvación sería la retribución de Dios por alguno de tus actos de bondad o por alguna obra que tú hubieras hecho. Entonces la salvación ya sería un pago. Pero la Biblia dice que no, sino que la Biblia es un regalo que Dios le da al hombre. No como una retribución, sino como un acto de gracia. Así lo explica Pablo en Romanos 4:4, donde nos dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, aquí está hablando de un hecho natural que todo mundo conoce. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si yo trabajo, no es que alguien me vaya a regalar algo, sino a la hora de pagarme es porque está reconociendo mi trabajo. No, el pago no es un acto de gracia, es un acto de deuda que la persona contrajo porque trabajó. Pero hablando de la fe, nos dice que esto es exactamente lo contrario. Dice: mas al que no obra, sino cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. No es un pago, es por fe, y se le paga a través de gracia y justicia. Así entendemos que la condición para recibir el regalo de la salvación es que el hombre crea en la persona de Jesús y en su obra. Y al poner su fe en esto, esta hará que el hombre se salve. Y entonces se pueda cumplir en ti lo que dice Pedro en estos versículos que leí, para que el Dios de toda gracia te lleve a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Esta sería la conclusión del versículo que leí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llevó a su gloria eterna en Jesucristo, ese es el propósito de Dios. Así como veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que el objetivo de Satanás es la perdición del hombre. El objetivo de Dios es llevar al mayor número de personas a su gloria eterna por medio de su gracia. Dice la segunda parte del versículo 10 que estamos leyendo: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, Dios, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces, cuando uno está en medio de una prueba, del tipo que sea, uno quisiera que el tiempo corriera más rápido para salir más pronto de nuestra aflicción. Por esto, a los que más han sufrido, la vida les parece más larga. Pero en realidad, si analizas las cosas bajo el contexto divino, la vida es un suspiro. Vamos a suponer que tú vas a llegar a los 80 o los 90 o los 100 años como un vecino que tuve. A lo mejor parecen muchos años, pero si tú comparas estos años con el concepto
de la eternidad realmente no son nada. Bajo esta lógica, ¿verdad? Pablo se refiere a la vida como una leve tribulación momentánea. Fíjate que no niega que sea un tiempo de tribulación, pero él se refiere a ella como una leve tribulación y se refiere a ella como momentánea. Pablo está precisamente destacando el concepto divino del tiempo y está concluyendo que la vida es momentánea. Fíjate cómo lo dice en 2 Corintios 4:17, donde dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea, así se refiere Pablo a la Biblia, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él dice que mientras la vida se va desgastando y va terminando, a la vez de que esta vida va terminando y se va acabando, en contraste, la vida eterna va en aumento en nosotros. Ahora, es cierto que la vida de creyente está en remodelación constante. Siempre hay cosas que cambiar o actualizar, y por eso Dios permite las aflicciones, para probar nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Así que es entendible que en este proceso Dios busque perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte, como ya Pedro les había dicho a sus discípulos, recordándoles que el camino en esta vida es la sumisión y la humillación para después ser exaltados en el cielo. Fíjate cómo dice en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los siglos. En todas partes en la Biblia, a través de muchos autores, existe el recordatorio de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, todas esas tribulaciones que vamos a pasar en esta tierra, pero finalmente entraremos en el reino de los cielos. Entonces este proceso de transformación llegará a su total cumplimiento cuando estemos en la presencia de Dios, en donde la Biblia dice que se cumplirán, por mencionar, 3 verdades. Estando en el cielo, después de haber pasado por muchas tribulaciones en la tierra, allá, dice la Biblia, seremos semejantes a Cristo. Pero, dice también, nuestro cuerpo mortal será transformado en un cuerpo glorioso, igual al de Jesús. Pero antes, dice también que seremos hechos a la imagen de Cristo. Pero antes de todo esto, es necesario padecer por un poco de tiempo. Y claro, cuando estemos allá y veamos todas sus promesas cumplidas, no tendremos palabras más exactas que decir. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando nosotros estemos en el cielo, no solamente dice la Biblia que se nos olvidarán todas estas aflicciones y pruebas que pasamos en esta tierra, como cuando una mujer da a luz, ¿verdad? Y que se le olvidan todos
los dolores de su parto al ver el fruto en su Hijo. De la misma forma, nosotros cuando estemos en el cielo, cuando veamos nuestro cuerpo transformado, veamos la gloria, estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que pasamos se nos habrán olvidado. Y lo único que tendremos serán palabras de gloria y honor a Dios. Y diremos todos, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No habrá palabras más apropiadas que estas. Las palabras, los últimos 3 versículos de esta carta, pues son una despedida. Del versículo 12 al 14, pues ya son una despedida. Finalmente ya, con los versículos que acabamos de leer, en realidad concluye la enseñanza petrina en su primera carta. Y ahora, así como una salutación al principio, no olvidemos que esta es una carta, ¿verdad? Es una carta dirigida a alguien, en este caso a las iglesias de Asia Menor. Y así como hubo un saludo al principio, ahora hay una despedida en esta carta. Y pues era muy usual para los apóstoles tener un ayudante, que en este caso era Silvano, conocido como Silas también, quien no solo asistía a Pedro, sino que además fungió como un amanuense, es decir, era su escribano. Él escribió la carta que Pedro le dictó y que recibió también del Espíritu Santo. Este hombre no era cualquier secretario, era un ciudadano romano como Pablo, a quien acompañó también en su segundo viaje misionero. Dice la Biblia que Silvano también profetizaba. Y era un hombre de quien Pablo da muchas referencias buenas en varias ocasiones. Este Silvano llegó a ser muy apreciado por Pedro. Por esta razón se refiere a él como un hermano fiel, ¿verdad? En quien podía confiar lo suficiente como para hacerlo participar en la importante labor de escribir esta carta, de la cual, después de que quedó terminada, también se encargó de entregarla a las iglesias. Entonces Pedro, en estas últimas palabras, reconoce que en esta breve carta él hizo 2 cosas. Él amonestó y dio testimonio. Es muy claro en el desarrollo de esta carta, pues que nos hemos topado con palabras fuertes, con mandatos, recomendaciones, palabras de consuelo, aliento, y también con esas palabras duras que a veces un padre tiene que decir para despertar a sus hijos en la fe. Como siempre, a las palabras se las puede llevar el viento o pueden anidar en el corazón de aquel que aprecia y valora su sabiduría. También puede existir el riesgo de que seamos selectivos con la enseñanza. Esto es, que haya algunas cosas que oigamos, que valoremos y hasta que estemos dispuestos a obedecer, pero otras no, porque con esas no estamos de acuerdo. Pero este es el gran problema del creyente al que llamaré creyente selectivo. Esta clase de creyente es ese creyente arrogante que difícilmente avanzará en la fe o avanzará medio chueco, con alguna tara o con alguna deficiencia espiritual, porque la única base para discriminar la enseñanza ha sido su limitado criterio, su poco juicio o su mal entendida sabiduría. Y no se da cuenta que lo que Dios expone en su palabra no debe ser cuestionado, sino obedecido a cabalidad. Por eso somos llamados a caminar por fe en lo que Dios dice y hace. Aunque muchas veces no lo entendamos, nosotros somos llamados a obedecer y a creer.
debemos admitir que nuestro entendimiento de las cosas está muy limitado y nunca podrá estar a la altura de nuestro amoroso Dios, quien solo pretende guiarnos, enseñarnos y darnos lo que es mejor para nosotros, aunque repito, a veces no lo entendamos. Pedro nos dice que Él nos ha dado testimonio de la verdad. Nos dice específicamente en estos versículos de la verdadera gracia de Dios. De ninguna forma esta carta ha sido el fruto de la experiencia de Pedro en su vida o en la vida cristiana, ni tampoco ha sido el producto de una gran deducción filosófica. Él mismo nos dice en 2 de Pedro 1:21 de dónde ha procedido sus palabras. Dice, porque nunca la profecía, lo que se ha profesado, ¿verdad?, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, la carta fue escrita por Silvano, por Silas, dictada por Pedro, pero la inspiración ha sido del Espíritu Santo. Toda la Biblia, ¿verdad?, no ha sido fruto de la voluntad humana ni de su sabiduría, sino que todos los escritores de la Biblia, ¿verdad?, la dieron por inspiración del Espíritu Santo. Él incluso sabe que al revelar todo lo que reveló en su carta, quizás estaba yendo en contra de las filosofías o tendencias helenísticas que en ese tiempo estaban de moda y que de muchas formas siguen prevaleciendo en la actualidad. Entonces Pedro cierra sus palabras recalcando que él ha hablado de la verdadera gracia de Dios y que le da a sus oyentes unas palabras de afirmación al decirles en la cual están. Es decir, Pedro les confirma que ellos están en la verdadera fe para que se sientan seguros, para que no se muevan de ella, sino que mantengan e incluso construyan sobre ella. Y como les dijo anteriormente, resistan firmes en su fe. En el penúltimo versículo, ¿verdad?, de esta carta, en el versículo 13, Pedro está escribiendo desde Roma, sede del emperador Nerón, el cual vigilaba muy de cerca los movimientos de esta nueva secta judía. Por esta razón, para burlar el algoritmo espía, decide hablar en clave al mencionar Babilonia y encubrir el verdadero lugar de origen de la carta. Él dice la iglesia que está en Babilonia, pero en realidad es Roma. Él quiere encubrir el verdadero origen de la carta con la idea de que si esta era interceptada, no comprometiera ni a Pedro ni a los cristianos de Roma. Claro, para los avesados en el asunto, no fue difícil entender el código clave. Babilonia es Roma. De paso, le manda saludos a Marcos, ¿verdad?, a quien se refiere a él como hijo. Este es Juan Marcos, compañero de misiones y autor del Evangelio que lleva su nombre. Este Marcos fue para Pedro lo que Timoteo fue para Pablo, un amado discípulo e hijo en la fe. Por último, en este último versículo, ¿verdad?, de esta carta, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Finalmente, Pedro recomienda dar una demostración externa del cariño y la solidaridad que pudiera haber entre creyentes por medio del ósculo santo, es decir, del beso santo. Esto es lo que quiere decir ósculo, el beso. El beso santo, el fraterno, el beso que se convirtió en un saludo común entre los creyentes de la iglesia primitiva,
el cual también Pedro promueve como su práctica, y el beso que usamos también todos los creyentes en la actualidad para saludarnos entre hermanos. De hecho, en esa cultura, como en algunas culturas también en la actualidad, como la rusa y otros, la italiana, pues a ellos no les da pena besarse entre hombres. A nosotros nos da a veces cosa, pero el ósculo, este ósculo está dado para hombres y mujeres. Dice así en Romanos 16:16, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Estas son palabras de Pablo. Finalmente, las palabras de Pedro son: paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. En medio de la aflicción, tema sobresaliente de esta carta, Pedro encontró apropiado despedirse deseando paz, algo que seguramente anhelaban todos los perseguidos de Nerón, como los creyentes de cualquier época. La paz de nuestra alma, la paz de nuestros seres queridos, la paz de todo el mundo, la paz que se extraña tanto cuando se ha perdido y a la que nos acostumbramos tanto cuando la vivimos. La paz que aún en medio de las aflicciones pueden experimentar los que están en Jesucristo, a los que básicamente fue dirigida esta carta, porque ellos han aprendido que la paz no debe estar sujeta a las circunstancias, que la paz ni siquiera depende de nosotros mismos, sino de estos creyentes que han aprendido que la paz emana de aquel que vive en nuestros corazones. Esta paz de la que Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que da Jesucristo. La paz que dejó, la paz que da, no como la da el mundo. Y esta paz que hace que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Finalmente, ahora sí que finalmente, Pedro cierra su epístola con un amén. Esta es su última palabra. Amén. Y yo creo que después de haber oído toda la enseñanza que Dios nos ha dado en esta carta por medio de Pedro, no existe una forma más apropiada de terminar este estudio más que con un amén. ¿No crees? Así que si lo crees, entonces repite conmigo: amén. 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 ¿Ok? Amén. Amén. Gracias a Dios que hemos podido concluir el estudio de esta carta. Espero que les haya beneficiado, los haya edificado. Entonces, hermanos, pues que Dios los bendiga.